Compañeros, buenas noches. Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar una tolerancia de 3 minutos más para iniciar la clase ya. Estamos 56 universitarios, están ingresando. Sigue en ese marco a medida que vayan ingresando, entonces por eso vamos a dar 3 minutos más. A ver, voy a iniciar a compartir pantalla.
Ya, buenas noches, estimados jóvenes. Corroboraremos en este Buenas caso. noches, licenciado. ¿Se escucha? Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Ya, muy bien. ¿Se ve mi pantalla de la computadora en su celular? No, no se ve, licenciado. Ya, muy bien. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora voy a iniciar compartir de nuevo. Está distorsionado. Sí, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Es raro. Doctor, creo que sus señales es la que está mal porque igual en su icono se congela. Ya, no te preocupes. Ahorita vamos a subsanar. Dame unos minutos. Hola.
Buenas noches. Buenas noches, compañeros. No se escucha nada. No se escucha nada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Se ha salido el docente, yo creo va a volver a ingresar. Estaba mal su señal. Hola. Ya, ahora sí me escucha, ¿no? Con Sí, absoluto. doctor. Sí, claro, doctor. Sí, ahora sí. Sí, licenciado. Muy bien. Habiendo ingresado la mayoría, en este caso de los universitarios, daremos inicio a la clase de hoy. Ya en este caso con un largo feriado. A ver, vamos a ver si está compartiendo. Ahora sí creo que está mejor. La anterior semana, el día jueves, hemos concluido lo que ustedes pueden ver en su pantalla, la diapositiva, el tema en este caso 4, ya, en relación a los autores como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Jefferson y Emmanuel, que de una u otra forma nos han dado esos aportes para conocer o dar, se podría señalar en esos momentos o en sus tiempos, ya en sus coyunturas, en este caso, cómo debería ser un Estado, haciendo una diferenciación entre el hombre en su naturaleza, cómo es el hombre en sociedad y en este caso, cómo ha sido el origen del Estado. Nos han hablado del contrato social, nos han hablado de un acuerdo donde la sociedad realiza para crear el Estado. Y los últimos autores, si se recuerdan, nos han hablado de, en algunos casos, ya de la división de poderes. Y en la actualidad, esos aportes y sobre todo el tema de la división de poderes están bien plasmados, establecidos en cada una de las constituciones políticas del Estado, de todos los países en este caso, ¿no? Entonces,
Son aportes que durante mucho tiempo se han ido consolidando, en algunos casos complementando más. Ya, como anteriormente muchos de los estados, por ejemplo, son repúblicas. Bolivia es una república. Tiene las características, en este caso, de una república, pero con el reconocimiento de las naciones, de culturas, de lenguas, idiomas, reconocimiento de otros tipos de economía, incluso reconocimiento en materia judicial en relación al tema, en este caso de la justicia indígena, originario y campesino, por ejemplo. Entonces, ya tiene un rango constitucional. Es en ese sentido, bajo esas características de república, se amplía más lo que son, en este caso, en relación al Estado plurinacional. Y entonces, en ese marco, Bolivia tampoco ha quedado atrás en relación a esas teorías o aportes, más al contrario, ha complementado, ha desarrollado en este caso. ¿Ya? Entonces, por eso hemos terminado el tema 4 la anterior semana. Hoy vamos a ingresar, en este caso, al tema 5, como podrán ver ustedes en sus pantallas. Hoy es un tema muy interesante, ¿ya? En el sentido de que, después de haber hablado de esos aportes, hoy vamos a desarrollar el tema 5, que consiste en relación a las formas de Estado y a las formas de gobierno. Hay mucha diferencia entre esos dos términos, si bien tienen relación, si bien se complementan, estimados jóvenes, porque tanto una forma de Estado se va a establecer dentro del mismo Estado y la forma de gobierno de igual forma. Si bien tienen sus diferencias, pero de igual forma se complementan, porque necesariamente en un Estado va a tener su forma de Estado y al mismo tiempo su forma de gobierno. ¿Ya? No es que en un estado solamente va a existir la forma de estado, no. También ese estado necesita de la forma de gobierno. Bolivia, por ejemplo, tenemos nuestra forma de estado, que es un estado autonómico. Somos al mismo tiempo un estado unitario y al mismo tiempo un estado autonómico descentralizado. Si revisan la Constitución, el primer artículo, que lo vamos a desarrollar en segundo año, toda la Constitución, pero si revisamos en este caso la Constitución, el artículo 1, nos va a hablar que Bolivia se constituye en un estado unitario, pero al mismo tiempo en un estado descentralizado y con autonomías. Incluso el primer artículo nos va a hablar de soberanía, independencia, nos va a hablar en este caso de lenguas, del tema plural en la economía, del tema plural en el tema jurídico, por ejemplo. Es bien interesante, ¿ya? Pero después, en este caso, en esa primera parte de la Constitución, nos va a hablar de la forma de gobierno de Bolivia, ya que en este caso Bolivia adopta la forma democrática, pero necesariamente también esa forma democrática consiste cómo nosotros vamos a elegir a los representantes de los órganos del Estado. Y en otros estados se va a denominar representantes de los poderes de ese Estado. ¿Ya? Y en este caso Bolivia, en la forma de gobierno, es una forma presidencialista, porque tenemos un presidente que va a llevar la administración pública del Estado. Cada órgano va a tener su propia función, evidentemente, ¿ya? A ver, vayámonos en relación, estimados jóvenes, a la forma de Estado, ¿ya? A nivel universal, o dentro de la teoría, en este caso del Estado, los aportes que los estados, en este caso los aportes de algunos teóricos en relación a las formas de Estado que existen en este caso, o a las formas de Estado que adoptan ya cada sociedad en base a su soberanía, ¿ya? Cuando hablamos que el pueblo tiene la soberanía o la sociedad tiene su soberanía, que es la sociedad en este caso que determina por medio de sus representantes qué forma de Estado va a adoptar.
Ya, por ejemplo, si hablamos de la Constitución de 2009, no es que la Constitución, por si acaso, es de que se ha impuesto, ¿no? Ha sido producto de las luchas sociales, ha sido producto de las luchas de la sociedad, pero no es que la sociedad haya elaborado esa Constitución, sino la sociedad, en segundo año ustedes van a desarrollar que la sociedad se organiza a través de un poder constituyente. Elige a constituyentes que van a, en este caso, ser parte de una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente es la instancia de realizar una reforma total, en este caso, a la Constitución. En algunos casos, dependiendo también, ¿no? Si es una reforma total o parcial. Pero vayamos a la Constitución de 2009. Antes de 2009 ha habido una asamblea constituyente. Y eso, producto de esa asamblea constituyente o de esos constituyentes que han sido elegidos, que son representantes de la soberanía popular, producto en este caso de esa asamblea constituyente, tenemos una nueva constitución. Ha sido una reforma total que se ha realizado en este caso a la anterior constitución y se ha ratificado una forma de Estado. En este caso ya no somos un Estado unitario, somos un Estado unitario en el tema territorial. Más adelante os voy a explicar. Tenemos en el siguiente tema, ¿ya? Pero al mismo tiempo adopta una nueva forma de Estado, el tema autonómico, ¿ya? Después, en el tema de forma de gobierno, se ha ratificado. Anteriormente hemos adoptado una forma de gobierno presidencialista. Actualmente seguimos seguimos adoptando esa forma de gobierno que es el tema presidencial. En relación a las formas de Estado, a ver, que existen en este caso o que los estados en este caso adoptan. Ahí ustedes podrán ver en la diapositiva, ¿ya? Tenemos vamos a desarrollar este tema en dos puntos, ¿ya? Primero vamos a desarrollar, o las primeras diapositivas son las formas de Estado, y más adelante están las formas de gobierno. En relación, estimados jóvenes, a la forma de Estado, vamos a tener el Estado unitario. Después tenemos el Estado regional autonómico. Después tenemos los estados o el Estado federal, ¿ya? Y en este caso no hay en la actualidad lo que es el Estado confederado, ¿ya? Entonces tenemos esas cuatro concepciones, ya que de una u otra forma los estados pueden adoptar. Pero en la actualidad, a nivel universal, podemos hablar estados unitarios, estados autonómicos y sobre todo estados federales. Entonces, no se ha dado, en este caso, actualmente en Latinoamérica, el estado confederado, ¿ya? Vayámonos a la siguiente diapositiva. Y en relación a las formas de estado, ahí podrán ver. Va a ser el sistema parlamentario, el sistema presidencial, el sistema semipresencial y el sistema convencional o de asamblea. ¿Ya? Entonces, esos son de igual forma las cuatro formas de gobierno, que de una u otra forma, en base a estas formas de gobierno, se puede ver el tema de los órganos o poderes de cada estado. Ya ustedes saben que los estados tienen legislativo, un ejecutivo y un judicial, pero hay en algunos estados que el estado tiene que dentro del estado el poder legislativo tiene mayor poder de decisión. El legislativo es el que lleva la dirección del estado. En algunos casos es el legislativo el que elige al presidente o al primer ministro de ese estado, por ejemplo. Entonces, esos estados optan por el sistema parlamentario, ¿ya? Y en el caso boliviano, el legislativo no lleva la dirección del estado. El legislativo solamente se enfoca a legislar, a sancionar leyes y remitirlos al ejecutivo, y el ejecutivo es el que la promulga, y el ejecutivo es el representante del estado.
El Ejecutivo va a ser el que va a administrar ya la administración pública. Entonces, en el caso boliviano somos un estado presidencialista. Va a haber otros estados que son semipresidencial y en este caso, en algunos casos, sistema convencional o de asamblea. Entonces, vayamos a desarrollar lo que habíamos señalado. Miren, ustedes en su pantalla van a ver estado unitario. Y en relación a ese concepto vamos a denominar que el poder, o sea, en los estados unitarios, ya, o sea, los estados que adopten por esta forma de estado, ya, el poder está centralizado, ya, en un gobierno nacional único. Las unidades territoriales o locales, provinciales o en este caso municipios, ya, no son autónomas, no eligen gobernantes ni dictan sus propias leyes. ¿Ya? O sea, en conclusión, se puede determinar que este Estado unitario, la administración pública, en relación de igual forma al tema de leyes, en relación, por ejemplo, al tema de autoridades, todo está concentrado en el nivel central. ¿Ya? Eso es el Estado unitario. Va a haber un nivel central y el nivel central es el que va a centralizar la administración. El nivel central es el que va a concentrar todo, en este caso, el tema territorial, el tema local, municipal, todo. ¿Ya? Por eso aquí está señalando que no van a ser autónomas, en este caso, estos niveles. Más al contrario, tampoco van a elegir, perdón, autoridades a sus gobernantes, sino van a ser designados ya en este caso por el nivel central. Hay estados, por ejemplo, donde en este caso de estados unitarios, el nivel, si bien el estado hay a nivel regional o provincias o municipios, por ejemplo, como en otros estados se denominan, ya, el nivel central es el que designa a las autoridades, tanto de los diferentes niveles territoriales. Y estos diferentes niveles territoriales, si bien van a ser, las autoridades van a ser designadas por el nivel central, también van a depender del nivel central, uno, ¿ya? Dos, en el tema territorial, todo de igual forma depende del nivel central, ¿ya? Todo depende del nivel central. La administración de igual forma. Entonces, estos niveles territoriales de igual forma no van a dictar leyes, todo va a centralizar el nivel central. Y en el caso del, como mencionamos, del nivel central, el nivel central es la única instancia que tiene para, en este caso, sancionar leyes o elaborar leyes. En este caso va a ser el órgano legislativo. El ejecutivo va a concentrar todo el aparato estatal, toda la administración pública. El legislativo solamente se encarga de sancionar leyes, pero los diferentes niveles ni van a sancionar leyes, todo van a coordinar con el nivel central. Entonces, eso es un estado unitario, ¿ya? Un estado centralizado, como algunos lo denominan. Es un estado unitario porque necesariamente todo lo centraliza, el tema territorial, el tema de autoridades, el tema de la administración, el tema de las funciones. Por eso aquí al último podrán ver, ni dictan sus propias leyes, señal. O sea, la única instancia es el nivel central. En este caso, a nivel central, el Ejecutivo controla la administración pública, el Legislativo es la única instancia que va a sancionar leyes, ¿no? La única instancia. Vayámonos en este caso al otro límite. Aquí tenemos el Estado unitario, como podrán ver en mis manos, y aquí tenemos el Estado unitario, y el otro extremo va a ser el Estado federal. Y aquí en el medio vamos a tener el Estado autonómico, ¿ya? Pero desarrollemos en este caso el Estado federal, el otro en este caso extremo, ¿ya? Que en este caso es Estados Unidos, México, tenemos en este caso Brasil, ya, mire, el Estado federal, en este caso va a señalar, existe un Estado federal central, ¿ya? Va a haber un nivel central, un Estado, pero ese nivel central que va a ser parte del Estado o la autoridad central de todo el Estado, pero este Estado va a ser un Estado federal o el nivel central federal, ¿ya? Uno. Pero al mismo tiempo, existen dentro del Estado federal,
¿ya? Dentro de ese Estado federal soberano, otros estados federales que tienen sus propias constituciones, que tienen sus propias leyes y eligen a sus autoridades. ¿Esto por qué voy a profundizar? ¿Ya? ¿Y por qué es necesario en teoría del Estado desarrollar este tema? Ustedes saben que dentro de la historia de Bolivia, incluso en estas coyunturas y año pasado, por ejemplo, se ha hablado de que algunas autoridades o en algunos departamentos han planteado de que Bolivia se constituye un Estado federal, ¿ya? Y el procedimiento, ojo, no es tampoco tan sencillo como a veces el discurso nos deja o nos hace llevar. Ya, queremos convertirnos en un Estado federal. ¿Ya? Pero para comprender un Estado federal o para comprender a esas autoridades o personalidades que en un momento han planteado, debemos comprender de manera general cómo es un Estado federal o por qué, si estamos en un Estado autonómico, por qué queremos ser en algunos casos, ya algunas autoridades plantean el Estado federal. Como les he señalado en conclusión, el Estado federal va a ser esto. Miren, jóvenes, si ven mis manos, va a haber un nivel central, ¿ya? Un nivel central de todo el Estado. Este nivel central del Estado va a ser nivel central federal. Va a haber una autoridad de todo el Estado. Va a haber órganos en este caso. Va a haber un poder judicial, va a haber un ejecutivo, va a haber en este caso un legislativo, ya que necesariamente va a administrar, mire, todo en este caso en relación con las características de un Estado federal, ¿ya? Un Estado federal. Y después, como saben que los estados en la actualidad ya no es solamente un territorio, ¿ya? No es solamente si bien componen un territorio, pero internamente dentro de este territorio se organizan en municipios, en este caso en el Estado federal ya no van a ser departamentos o provincias, van a ser en este caso otros estados federales. Mire, Estado federal nivel central, va a haber después en este caso otros estados dentro de este Estado federal, ¿ya? Dentro de este Estado federal va a haber otros estados federales, ¿ya? Otros estados federales. El nivel, en este caso, todo el territorio va a ser un Estado federal soberano. Todo el Estado va a ser soberano. Pero dentro de este Estado federal soberano va a haber otros estados federales. ¿Cuál va a ser la característica de este Estado federal? Es de que a nivel nacional, ya este Estado federal soberano, va a haber una constitución más ya de manera más general, más de manera general. Solamente va a haber un representante. De igual forma, el tema del órgano del Poder Judicial va a tocar ciertas cuestiones relacionados al nivel central de ese Estado federal soberano. Y en el tema legislativo, de igual forma, no va a intervenir en todas las actividades, pero va a haber en este caso una constitución de manera general que va a regular a ese Estado federal. Uno. Dos, como les he señalado, dentro de este Estado va a haber otros estados, ¿ya? Otros estados, no como en el caso boliviano, departamentos, ¿ya? Va a haber en este caso otros estados. Estos estados, estimados jóvenes, van a tener en este caso sus propias constituciones de igual forma, ¿ya? Van a tener sus propias constituciones, van a elaborar sus propias leyes y van a elegir a sus propias autoridades. ¿Y cuál va a ser la diferencia? A ver, de manera general, uno en el tema, por ejemplo, de la policía, ¿ya? De la policía. Cada estado va a tener su propia policía, uno. El nivel central solamente se va a hacer cargo de las Fuerzas Armadas. El nivel central de ese Estado soberano se va a hacer cargo de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo. Y los estados, en este caso, que componen ese Estado federal, van a tener su propia policía, por ejemplo. Policía municipal, policía, en este caso, de ese Estado federal, tienen su propia organización, porque van a tener, en este caso, su propia constitución. Ya, uno. Dos. En relación a las autoridades se comprende, van a elegir a sus autoridades. Tres, en el tema de la administración de justicia.
Ya no van a depender del nivel central en el tema penal, en el tema familiar, en el tema civil. Cada uno de estos estados que van a componer ese estado federal central o ese estado soberano, porque dentro de este estado soberano les he señalado, va a haber otros estados. Y en cada uno de estos estados, como van a tener sus propias constituciones, van a tener su propia legislación penal, van a tener su propia legislación civil, familiar. ¿Por qué creen que en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados está permitido casarse a los 16, 17, por ejemplo, y en otros estados después de los 18, por ejemplo, o en algunos estados cuando alguien comete, como se ha señalado, estos estados federales tienen su propia legislación penal, por ejemplo, cada estado, ¿ya? Es diferente. En algunos estados, si alguien comete un delito, un ejemplo, cualquier delito, es sancionado con pena de privación de libertad de 10 a 15 años. En otros estados, ese mismo delito es sancionado de 20 a 30 años, por ejemplo. En algunos estados no permiten la pena de muerte. En otros estados hay la pena de muerte. Miren, en el tema de la administración de justicia, de igual forma, cada estado federal va a tener su propia legislación. ¿Ya? O sea, en conclusión, va a haber un estado federal soberano, ¿ya? Y dentro de este estado federal soberano va a haber otros estados. El nivel federal central soberano va a tener su propia constitución, evidentemente, pero ya más de manera general, ya donde, un ejemplo, que ellos se van a hacer cargo de las Fuerzas Armadas, que estos estados federales no van a tener cada estado federal su propia Fuerza Armada, no, van a tener su propia policía, van a determinar su propia legislación penal, su propia legislación civil, su propia legislación familiar, acorde a las características de cada una de la población de cada estado federal. Entonces, cada uno va a elegir a sus autoridades. Y en relación a convenios, tratados, en estos estados federales tienen esa potestad ya, no dependen del nivel central, directamente ya pueden coordinar. Entonces, eso está establecido ya en este caso en las constituciones de tanto en el nivel central y tanto en estos estados federales, estimados jóvenes. Vayámonos en este caso al estado regional, lo que yo les iba señalando. Hemos mencionado, miren, en la actualidad mayormente hay estados unitarios, estados regionales y estados federados. Por eso les iba a señalar, tenemos aquí el estado unitario y al otro extremo tenemos los estados, en este caso, federales. Entonces, el estado regional, o como algunos lo denominan, el estado autonómico, está en este medio, ¿ya? Dentro del estado unitario y el estado federal, el estado regional o autonómico está en ese intermedio. ¿En qué va a consistir el estado regional? Buenas noches. Buenas tardes, dime, hermano. Buenas tardes, doctor. Muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Una pregunta, doctor. En el aspecto económico, cuando es como usted estaba diciendo, referente a la policía, incluso a la administración de la justicia, y en el aspecto económico, ¿cómo influenciaría este aspecto referente al federalismo? Ay, va a depender, cachito, voy a cargar la batería de mi laptop porque mi computador desde el anterior ya me está fallando. En ese sentido me conecta de mi laptop, ¿ya? Va a depender, estimados jóvenes, en este caso, ¿ya? Como les he señalado, en relación al contenido de la Constitución, ¿ya? En relación al contenido de la Constitución. Como les he señalado, miren, tenemos el Estado federal soberano. Vayamos aquí al anterior diapositiva. ¿Ya? Váyanse al inciso B, Estado federal. Estamos señalando, va a haber un nivel central, el Estado federal, que evidentemente va a haber una autoridad, va a haber un poder judicial, ya dependiendo qué es lo que establezca su propia constitución. Va a haber en este nivel central federal soberano, ya va a haber una constitución de manera general, va a regular el tema de la policía, va a señalar que esos estados federales que componen el Estado federal soberano van a tener su propia policía, que van a determinar su propia legislación y también puede establecer que en este caso establezca su propia economía, ¿ya?
pero va a depender mucho de la Constitución. Y si esta Constitución de ese Estado federal soberano lo autoriza o establece en ese caso, entonces estos estados federales de igual forma van a adoptar en relación a regular, en relación al tema financiero, al tema económico, por ejemplo. ¿Ya? Uno. Dos, por eso les iba señalando, lo que más claro está en estos estados federales, o en lo que yo les puedo dar ejemplo en este caso, es en relación, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. No se ha dado en estos estados federales que estos estados federales que componen el nivel, que componen el Estado federal soberano, o sea, estos estados federales no se ha dado en estados que tengan sus propias fuerzas armadas, por si acaso. Ese tema de las Fuerzas Armadas es netamente competencia, en este caso, de ese Estado federal soberano. ¿Ya? Eso con el fin de salvaguardar la soberanía de todo ese territorio. Pero sí en las constituciones han establecido que estos estados federales tengan su propia policía. Y no solamente su propia policía, va a haber en este caso una policía a nivel de ese estado federal. En algunos casos se ha dado que los municipios mismos tengan su propia policía. Han escuchado la policía municipal, por ejemplo. Entonces, dependiendo cómo se organice. Y también se ha dado en relación, por ejemplo, hay ejemplos en relación al tema de la administración judicial, por ejemplo. Como les he señalado hace rato, cada uno de estos estados federales va a determinar su propia legislación penal, ¿ya? Porque va a depender mucho de las características de cada estado federal, porque en algunos casos, como en el caso boliviano, por ejemplo, nosotros como alteños, ya tal vez algunos sean de La Paz, todo, pero al menos en el departamento de La Paz hay diferentes pisos ecológicos. Caranavi tenemos, Coroico, el Alto, por ejemplo. Pero si nos vamos a ver en el caso del Alto, por ejemplo, las personas del Alto, ya esa población, es diferente a la población, si bien somos todos personas, ojo, no está haciendo esa diferenciación del tema del cuerpo humano, de la persona, no. Estamos haciendo en relación al desarrollo, en relación, por ejemplo, a la seguridad ciudadana, en relación al mismo comportamiento, por ejemplo, de las personas. Si nos vamos, yo estaba, por ejemplo, reclutado en Beni, estaba reclutado en Riberalta, ¿ya? Entonces, en el Alto, por ejemplo, una persona de 20, 17, 18, ¿no ves? Diferente. Y si nos vamos a Beni, por ejemplo, o a Pando, por ejemplo, no, en ahí las personas ya son diferentes. O sea, en ahí se podían confundir que nosotros somos menores todavía. ¿Ya? O sea, es diferente. Por eso en algunos estados optan, porque de igual forma el tema del desarrollo, el tema del comportamiento de la sociedad, las características de cada una de esas sociedades, de provincias o departamentos que en su momento eran, ya en estos estados, en este caso federales, eran diferentes. Es en ese sentido que han optado esta forma de gobierno y cada estado federal, estimados jóvenes, ya en la administración de justicia, cada estado federal va a tener su propia legislación penal, su propia legislación, en este caso civil, familiar, dependiendo, porque ustedes saben también que en el ámbito de derecho no solamente siempre vamos a hablar de civil, penal, familiar, hablamos del tema comercial, como el compañero ha preguntado, hablamos del tema del derecho económico, hablamos del tema del derecho empresarial, hablamos del tema de la legislación laboral, hablamos del tema de la seguridad social, hablamos del derecho internacional. ¿Cómo va a ser el tema de convenios, tratados entre estos estados? Directamente pueden salir si ya son estados federales o sí va a depender del nivel federal. Eso va a depender ya de cada uno de estos estados federales que establezca en la primera constitución, en la constitución del nivel central de ese estado federal. Va a regular evidentemente de manera general. Ojo, ya de manera general, ya y cada estado va a establecer su propia legislación. Un ejemplo, como les he señalado, en el tema de la administración de justicia, que es en nuestra área, por ejemplo, van a señalar que los estados federales van a tener o van a elaborar su propia legislación penal, van a elaborar su propia legislación civil. O sea, la misma constitución nos va a hablar del derecho civil, nos va a hablar del derecho penal,
del derecho familiar, nos va a hablar del derecho laboral y de otras áreas más, ramas del derecho que son amplias. Ustedes este año en introducción al derecho van a desarrollar esas ramas que la anterior les he mencionado, ¿ve? Tenemos el derecho, normas morales, normas de trato social y normas jurídicas. De las normas jurídicas son el derecho positivo, el derecho escrito, ya, pero este derecho escrito no es que aparece, es producto del derecho natural. Pero este derecho positivo se va a dividir en tres grandes ramas: derecho público, privado y social. Y cada uno de estos, derecho público, social y privado, van a tener otras ramas más. Por ejemplo, en el derecho público está el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo, que al año van a avanzar. Y en el derecho privado está el tema civil, en el derecho social el tema autonómico, el tema familiar, ¿no ve? Dependiendo en este caso. En este caso ustedes van a desarrollar. Entonces, en base a estas ramas del derecho, en esa constitución de manera general, se va a establecer ese tema, el tema económico, el tema penal, el tema civil, el tema, como yo les he señalado, el tema de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en segundo año y más adelante, cuando estemos en la tercera parte, vamos a hablar de las competencias. Cuando se habla de formas de Estado, está relacionado, estimados jóvenes, al tema o al régimen competencial. Por ejemplo, en el caso boliviano, hoy en día van a ver, tal vez algunos incluso en un momento se hayan confundido o hayan señalado de qué está hablando el tema competencial, ¿ya? Hoy en día, como Bolivia es un estado autonómico, ¿ya? Se habla de las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y competencias, privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, por ejemplo. Se habla, porque en el tema unitario, esas competencias, todo está centralizado en el nivel central, en el Estado unitario. En el Estado federal, el Estado federal ya no centraliza todas las competencias, se deshace, otorga esas competencias o delega esas competencias del nivel central a los estados federales, porque estamos hablando que en el Estado federal va a haber, dentro de este Estado federal soberano, va a haber otros estados, que estos estados van a tener con sus propias constituciones. Entonces, el nivel central, o en este caso, delega a esos estados federales que elaboren su propia constitución, que el tema de la elaboración de una constitución ya no sea una competencia privativa de ese Estado federal soberano, sino también que tengan estos estados federales sus propias constituciones. También va a señalar en los estados federales de que en el tema penal, familiar, civil, estos estados federales de igual forma tengan su propia legislación. En el tema de las Fuerzas Armadas, en la misma Constitución va a establecer ya o su propia legislación de ese Estado federal soberano, va a ser una competencia meramente privativa de ese nivel central, del Estado federal soberano, eso con el fin de resguardar la soberanía, ¿ya? O el orden constitucional. En las Fuerzas Armadas va a haber una sola Fuerza Armada que va a depender de ese Estado federal soberano, ¿ya? Porque no hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos que los estados, ojo, tengan sus propias Fuerzas Armadas, no se han dado esos casos. En México tampoco, o en Brasil hay una sola Fuerza Armada, ¿no ve? Pero si vemos esos estados federales, tienen en algunos casos su propia legislación, y en algunos estados hay la pena de muerte, en otros no, por ejemplo. En algunos estados, en el tema familiar, está permitido casarse antes de los 18, en otros no, dependiendo, por ejemplo. ¿No? Entonces, a las características del tema, en este caso, de cada sociedad. Y en el tema económico, lo mismo va a pasar, ¿ya? En la Constitución se va a establecer, ¿ya? Porque cuando les he señalado, y no sé si me recuerdo si todos han estado en las primeras clases, cuando hablamos del tema económico, no solamente estamos hablando de dinero, de los recursos, no. Estamos hablando de cooperaciones, estamos hablando del tema de derechos laborales, empresarios, contratos, estamos hablando de las relaciones de producción, estamos hablando de las fuerzas productivas, cómo es la propiedad privada, cómo es el régimen, el tema financiero, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del tema económico, de igual forma, en la misma Constitución va a establecer
¿ya? ¿En qué, dentro de ese tema económico, en qué áreas, ya sea financiero, monetario, en este caso, a ver, en el tema de las relaciones laborales, en este caso, si cada estado, en qué áreas va, en este caso, regular? Entonces, necesariamente, cada estado en este estado federal va a establecer, ¿ya? Incluso estos niveles de estado, miren, estimados jóvenes, estos niveles de estado van a tener sus propias instancias legislativas, van a sancionar leyes. Pero eso pasa también en el caso boliviano. Estas instancias territoriales en el caso boliviano elaboran leyes, pero no tenemos, ojo, nuestras propias constituciones. Pero tampoco tenemos nuestra propia, o los municipios o los departamentos no tienen sus propias, en este caso, legislación, en este caso, o policía, perdón. Y en el tema de legislación, cada departamento no regula el tema penal, civil, familiar. Eso es competencia del nivel central, ¿ya? Eso en cuanto al Estado federal. Vayámonos en relación al Estado regional, lo que les iba a señalar. Aquí tenemos el Estado unitario, el Estado federal, y en ese intermedio está el Estado regional, o como algunos lo denominan, que va a ser Estado autonómico, ¿ya? Estado descentralizado, y como en el caso boliviano, Estado descentralizado y con autonomías, ¿ya? Entonces nos está señalando eso, miren, el Estado regional es una forma de Estado intermedia entre el Estado federal y el Estado unitario, que busca compatibilizar la idea de unidad y descentralización o autonomía. Este tipo de Estado suele poseer divisiones territoriales denominadas regiones o autonomías. Ahora vayámonos a estudiar algunos ejemplos en el caso boliviano. ¿Por qué es el caso boliviano? Pero también en el caso boliviano habla el tema unitario, por si acaso. Pero primero, a ver, desarrollemos eso, el caso boliviano. ¿Por qué les iba señalando que es un intermedio entre unitario y el federal? Y es el caso boliviano. En el caso boliviano, ustedes saben, tenemos un territorio que es el nivel central, tiene órganos, todo. El nivel central tiene un ejecutivo, el nivel central legisla, el nivel central hay un órgano electoral y hay un órgano judicial, ¿ya? 4 órganos, y va a haber otras instituciones como es la policía, las Fuerzas Armadas. Después, dentro del Estado boliviano, tenemos unidades territoriales, ¿ya? La descentralización o el tema o la división territorial. Tenemos provincias, departamentos, regiones, municipios, y en el tema territorial está dividido en provincias, departamentos, regiones, municipios y en este caso territorios indígenas originarios campesinos. Estas unidades territoriales que a ustedes al año lo van a desarrollar en más a profundidad en derecho autonómico, ¿ya? Pero corresponden aquí desarrollar de manera, en este caso, en este tema, porque corresponde, ¿ya? Estas unidades territoriales que he mencionado, la Constitución les va a otorgar, ¿ya? En este caso, o les va a otorgar ese mandato o ese denominativo de autonomía. ¿Y en qué va a consistir el tema autonómico en estas unidades territoriales? Ya, en este caso, al departamento. Ya no va a ser un departamento nomás, va a ser en este caso, esa unidad territorial le va a dar esa característica de autonomía. ¿En qué consiste? Donde en este caso va a haber un gobierno autónomo departamental. Ya, va a haber un órgano ejecutivo y va a haber un órgano legislativo. ¿Cuál es? A ver, alguien puede activar su micrófono. ¿Cuál sería el órgano ejecutivo a nivel departamental? Estoy hablando órgano ejecutivo, ¿ya? ¿Quién sería quién compondría o quién compone el órgano ejecutivo o quién es el representante de ese órgano ejecutivo a nivel departamental? Licenciado, buenas noches. El gobernador. Las maes. Ya, muy bien, estimado. ¿No ve? El gobernador. Muy bien, el gobernador. Ahora, ¿quién sería el órgano legislativo? La Asamblea Departamental. La Asamblea Asamblea Departamental. Departamental. El Consejo, licenciado. No, ya no es solamente Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa Departamental. Ya, ¿Ya? pero
Eso, por cierto. O sea, antes del 2009 era una asamblea departamental. Algunos lo denominaban consejo departamental. Ahora, con la nueva constitución y adquirimos la jerarquía, en este caso, de un estado autonómico, ya adquirimos la jerarquía de un estado autonómico, en este caso, ya es una asamblea legislativa departamental, porque va a elaborar leyes. ¿Ya? Yo tengo un cuadro para derecho autonómico que les muestro a mis, en este caso, universitarios, donde nos señala en el tema de tanto del ejecutivo y legislativo, por si acaso. A nivel central hay el ejecutivo que representa al Estado, es el órgano ejecutivo nacional, y el legislativo es el que sanciona leyes, el órgano legislativo a nivel nacional. Después tenemos el gobierno autónomo departamental, que está compuesto por dos órganos, ya el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. El ejecutivo va a ser el gobernador y el legislativo va a ser la asamblea legislativa departamental. Vayámonos a las regiones. Va a haber la autonomía regional, es el gobierno autónomo regional. El órgano ejecutivo va a ser el ejecutivo regional, es ejecutivo regional. Y en el tema del órgano legislativo va a ser una asamblea regional. ¿Por qué se dice aquí en el tema regional asamblea regional? Porque no va a legislar, ya si bien lo denominan algunos autores órgano legislativo, pero yo prefiero no denominarlo, prefiero señalarlo asamblea regional, porque solamente va a reglamentar en el tema administrativo, nada más. No tiene facultad la autonomía regional para legislar, ¿ya? Y en el tema de la autonomía municipal, tenemos el gobierno autónomo municipal, que sí va a haber un órgano ejecutivo y un legislativo, es el alcalde, y después tenemos el consejo municipal, que va a elaborar leyes. Y de las entidades territoriales autónomas, que es más amplio hablar, que de igual forma van a tener un ejecutivo, un legislativo, dependiendo a los usos y costumbres de cada pueblo indígena, originario y campesino. Entonces, miren, ¿por qué se dice en el caso boliviano de que está en ese intermedio? Porque en el caso boliviano, si hablamos de este tema, de estas unidades territoriales, estimados jóvenes, cada autonomía territorial va a elegir a sus propias autoridades. Si bien antes se daba, está bien, ahora de igual forma se ratifica, ¿ya? Y con mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque estas entidades territoriales antes no elaboraban leyes. Ahora el Consejo Municipal elabora leyes autonómicas municipales. El departamento elabora o sanciona leyes autonómicas departamentales y lo remite al gobernador, y el gobernador es el que la promulga. A nivel municipal de igual forma va a haber leyes autonómicas indígenas, originarios, campesinos, ya dependiendo de las características de cada nación. O sea, miren, van a elaborar leyes que antes no éramos. Antes éramos un estado centralista, éramos un estado unitario, pero descentralizado. No teníamos la característica de autonomía, ¿ya? Teníamos un alcalde, sí, teníamos un gobernador, antes eran prefectos, pero ahora tenemos gobernador. Son elegidos. Incluso si revisamos la historia, los prefectos eran designados por el presidente. En la actualidad, ahora, por ejemplo, ya son gobernadores y necesariamente son elegidos por la población. Ahora, otra característica que ustedes de igual forma van a desarrollar en derecho autonómico, ¿ya? A ver, pero veremos si alguien de una otra forma, ¿ves? Porque hoy en día se habla en los noticieros, la información general. ¿Cuál sería si en los estados federales, ojo, les he señalado, cada estado va a tener su propia constitución? Bolivia, por ejemplo, si bien no es un estado federal, pero es un estado autonómico, tiene también sus normas supremas dentro del municipio y a nivel departamental. A ver, ustedes han debido escuchar, incluso en el departamento de La Paz hemos entrado en votación y ha ganado el no. En Santa Cruz tienen su propia norma, por ejemplo. ¿Qué denominativo o qué se llaman esas normas que tienen los departamentos? Más allá de las leyes, ya hay otra norma que está por encima de las leyes autonómicas departamentales. A nivel municipal. Estatuto autonómico, doctor. Estatutos autonómicos. Ya, muy bien, el estatuto autonómico. Ya, ahora a nivel municipal, ¿qué se denomina? A ver, habiliten nomás, no se preocupen, aunque todos respondan al mismo tiempo, no importa. Ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales. No. A ver,
No. A ver, cartas orgánicas, a esa. El tema de las ordenanzas de igual forma siguen vigentes, pero por la ley de gobiernos autónomos que no tienen cartas orgánicas, las ordenanzas ya no están vigentes las leyes autonómicas, las resoluciones municipales, por ejemplo, ¿ya? Eso ya al año van a profundizar. El tema autonómico es bien interesante, por ejemplo, ¿ya? Entonces, jóvenes, en base a sus aportes, ustedes, como han mencionado, han hablado del tema de estatutos autonómicos. Cada departamento, estimados jóvenes, va a tener su propio estatuto autonómico. Por eso se dice que el Estado unitario, y aquí está el Estado federal, en los estados federales cada estado va a tener su propia constitución, ¿ya? Y como el Estado autonómico está en este intermedio del Estado unitario y del Estado federal, ¿ya? Entonces, aquí en el Estado autonómico, si bien hay departamentos, hay municipios, en estos departamentos, municipios, no van a tener su propia constitución, sino van a tener su propio, en el caso a nivel departamental, su propio estatuto autonómico departamental. En el caso de La Paz no tenemos, hasta donde yo recuerde, ha ganado cuando era el momento de la votación, ha ganado el no. Entonces, creo que está en ese proceso de revisión, en ese procedimiento constitucional, ya, de adecuación, se podría señalar, ya, porque la misma constitución y la misma ley marco de autonomía se establece. Si ese departamento quiere tener su propio estatuto autonómico, debe consensuar, debe coordinar con las organizaciones y debe ser acorde a las necesidades de la población. Y una vez concluido y que el Tribunal Constitucional autorice el referéndum, en este caso autonómico, para que entre en vigencia ese estatuto, va a entrar en consulta, ya que va a ser llevado ese proceso electoral por el órgano electoral. Y hasta donde yo recuerde, y la mayoría de ustedes de igual forma ya son mayores, ya, entonces ha ganado el no. Y como ha ganado el no, entonces está en esa adecuación y va a volver a ese procedimiento. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, tienen su propio estatuto autonómico. En el caso, por ejemplo, de La Paz, tenemos un gobernador. Evidentemente hay subgobernadores en cada provincia, pero esos subgobernadores no han sido elegidos por votación, por ejemplo, ¿ya? Solamente el que ha sido elegido es el gobernador. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, es bien interesante. En el caso de Santa Cruz, tienen un gobernador y un vicegobernador, ¿ya? Que han sido elegidos, en este caso, por la población, por voto. Ya, pero esas son algunas características en relación a la autonomía y que deben estar plasmados en su estatuto, ¿ya? Y los que no tienen estatuto se van a basar a la reglamentación general, como en el caso de La Paz, ¿ya? Tenemos un gobernador y más adelante, si tenemos nuestro estatuto, veremos si va a haber subgobernadores o un vicegobernador o no, dependiendo. Y entonces, le da cierto grado nomás de autonomía nomás a nivel departamental, si es que de una u otra forma hay un estatuto, porque regula lo que el compañero hace rato preguntaba, el tema económico, cómo hacen los estados federales. En el tema autonómico, de igual forma, en el estatuto regula el tema económico, ya, de manera en base, sin contradecir en este caso los principios que están establecidos en la cuarta parte de la Constitución que regula el tema económico. Ahora, en el tema regional, tenemos un estatuto autonómico regional, ¿ya? Pero no legislan por si acaso, ¿ya? Sí entra en vigencia un estatuto, pero el órgano legislativo, que es la Asamblea Regional, no legisla. A nivel departamental, sí legislan ese órgano legislativo. Vayámonos ahora a nivel municipal, ustedes han señalado, ¿ya? Algunos han señalado ordenanzas, otras leyes, pero lo correcto es en este caso, por encima de las ordenanzas, decretos, ediles, resoluciones administrativas, leyes autonómicas municipales, perdón, va a haber una norma suprema a nivel municipal que va a ser la Carta Orgánica Municipal, ¿ya? Carta Orgánica Municipal. Hay municipios que ya tienen sus cartas orgánicas, ahí como en el caso de La Paz, en el Alto y otros municipios también, no tienen su carta orgánica. Entonces, en ahí está regulado las competencias, atribuciones del tema del Ejecutivo, del Legislativo, todo a nivel municipal. Ahora, con eso no quiere señalar que el estatuto va a estar por encima de la carta orgánica, no.
Ya todas las autonomías están en la misma jerarquía, uno, ya, y al mismo tiempo también vamos a entender de que estas entidades en la misma jerarquía y van a tener sus propias normativas, imagínense, leyes municipales, leyes departamentales, pero esta legislación departamental, esta legislación municipal no debe estar por encima de la constitución política del Estado. Por eso los estatutos, cartas orgánicas van al Tribunal Constitucional para la revisión, por ejemplo. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Y ahora podremos hacer una diferencia, por ejemplo, en los estados federales, en la administración de justicia. En los estados federales, cada legislación cada entidad autónoma cada entidad federal, les he señalado, va a regular su propia legislación penal, va a regular su propia legislación familiar, civil y otras áreas del derecho. En el caso de Bolivia, como no es un estado federal, es un estado autonómico, solamente va a regular ya en el tema de legislación, en el tema B, por ejemplo, de educación, que es en coordinación con el nivel central, en el tema de obras, por ejemplo, o políticas públicas en relación a la gestión, va a regularse en relación en el marco de sus autonomías. En el tema penal, civil, familiar, netamente son competencias del nivel central. En el tema de la policía, es competencia del nivel central. ¿Ya? Netamente, eso ya en segundo y en derecho constitucional se va a ver esa estructura. ¿Ya? Solamente en el tema de obras, políticas públicas, en este caso ya necesariamente la autonomía va a ejercer, por ejemplo, en decidir, ya necesitamos para esta actividad, el nivel central les da cierto presupuesto, ya invertiremos en educación, ya implementaremos en el tema de la salud, ya esta carretera de una u otra forma, hay que ejecutar el tema del proyecto, ya, dependiendo. Hablar de ese tema de autonomía en relación a las competencias es amplio. Como les he señalado, ustedes en segundo año en derecho autonómico, miren, derecho autonómico y electoral van a desarrollar. En esta asignatura van a avanzar todo lo relacionado a la autonomía, a la tercera parte de la Constitución. Si bien conmigo vamos a desarrollar en la última parte de esta asignatura, pero específicamente ustedes van a tener todo un año, en segundo año, para profundizar el tema autonómico. Ya no es como antes se hablaba de derecho municipal, todo el año hablabas de la administración municipal. Ahora no, es más amplio. Vas a hablar de la autonomía departamental, vas a hablar de autonomía regional, van a desarrollar la autonomía municipal, van a desarrollar la autonomía indígena, originario y campesino. O sea, van a avanzar 4 tipos de derecho. Derecho autonómico departamental, derecho autonómico municipal, derecho autonómico regional, derecho autonómico indígena, originario y campesino. Ya van a hablar de cartas orgánicas, de estatutos, de leyes, resoluciones, los órganos ejecutivos de estas entidades autónomas, los órganos legislativos de estas entidades autónomas. ¿Ya? Y ahí van a ver que el nivel en tema de administración de justicia se depende del nivel central. No hay la autonomía, por si acaso, ¿ya? Solamente el tema de la autonomía es en el tema ejecutivo y en el tema legislativo, nada más, ¿ya? Nada más. Y en ahí van a hablar de las competencias, como les iba señalando. Competencias privativas, o sea que el nivel central se va a hacer cargo de regular el tema de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la justicia, ¿no ve? O sea, coordinar solamente en este caso, o sea, por eso hay competencias privativas del nivel central. Ya esas competencias solamente es del nivel central. Las entidades autónomas no tienen que ejercer esas competencias porque son privativas del nivel central. Van a avanzar competencias exclusivas, concurrentes y competencias compartidas. Ya es bien interesante ese ámbito. ¿Ya? Ahí van a profundizar más lo que es el Estado autonómico en la asignatura de Derecho Autonómico. En aquí entonces ya se le está dando unas bases en relación a ese tema. Y como les he señalado, en relación a las Fuerzas Armadas, policía, en el tema de la justicia, en el tema incluso electoral, por ejemplo, se depende de un órgano o de las instancias a nivel nacional.
solamente en el tema legislativo y ejecutivo, en el tema, estos niveles autonómicos van a legislar y van a tener su autoridad ejecutiva en el marco de sus competencias, ya que establece en este caso la constitución política del Estado. Por eso se dice que está en ese marco. Incluso si revisamos, a ver, por ejemplo, aquí tenemos para que no haya, en este caso, pero doctor, en el primer artículo de la Constitución, de igual forma nos habla de, me van a señalar, nos habla de Estado unitario. A ver, vayamos aquí. Aquí tenía, si no está aquí. Vamos a ver. Ya. Quinto año. Y a ver, ya que estamos compartiendo. Quinto año. Cuadro de etapa, no. Tenía aquí, deme un momento. Tenía en este caso, acta, ficha, lectura, expuesto. Tenían aquí la Constitución. Doctor, yo se lo leeré. Ya, a ver, por favor. El ¿No? El primer, artículo 1, doctor, ¿no? Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. mire, da lectura a esa parte en donde nos habla el tema unitario, ya, y después del tema de descentralizado con autonomía. Bueno, Mire, es un nomás. Estado unitario, social, de derecho comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el Ya, ahí está pluralismo bien. político. Mire, aquí está el encontrado. Muy bien, gracias, estimado compañero. Lo que el compañero es lo que yo le iba a señalar. Mira, Bolivia se constituye en un estado unitario. Y ustedes cuidad que después más adelante me digan, pero doctor, usted nos ha dicho que somos un estado autonómico y ya no somos un estado unitario. Si bien la Constitución nos habla de estado unitario, ojo, va a ser en el tema territorial. Evidentemente la Constitución no va a desarrollar, no va a explicar en este caso, te habla de estado unitario. Y ustedes saben que dentro de la área del derecho, quien interpreta la Constitución, ya, es quien resguarda la supremacía de la Constitución, ya, es el Tribunal Constitucional. Y el tribunal, mediante una declaración, en este caso, constitucional, ha aclarado este extremo en relación al Estado unitario que establece en el artículo 1 y en este caso, en aquí, somos un Estado con autonomías. Y entonces ahí señalaban algunos teóricos, incluso algunos colegas, que hay una contradicción. No, el Tribunal Constitucional, al ser el guardián de la Constitución, intérprete de la Constitución, ha aclarado este extremo en relación a lo que los constituyentes han señalado. El Estado unitario, si bien hablen aquí, es en relación solamente al tema territorial. Ya, o sea, si bien va a haber departamentos autonómicos, regiones, municipios, todos van a estar en el marco de la unidad del territorio nacional, ¿ya? El Estado es unitario porque solamente va a haber un solo territorio, que es el territorio del Estado plurinacional boliviano. Por eso se dicen aquí, utiliza ese término de Estado unitario, ojo, ¿ya? Pero en relación, como dentro de este Estado territorio, no puede ser solamente la administración en uno solo, sino va a haber la autonomía. En este caso está señalando que va a haber en este caso a nivel, se va a dividir el tema territorial en el tema de departamentos,
regiones, municipios y indígenas originarios campesinos. Va a haber 4 tipos de autonomías, van a tener sus cartas orgánicas, estatutos, todo. Pero todos ellos se van a basar en el marco de este Estado unitario, en el tema territorial. Son parte de un solo Estado unitario. ¿Ya? Ya en segundo año van a ver que vamos a complementar mediante las sentencias que en este caso ha establecido el Tribunal Constitucional. ¿Por qué les digo que este artículo es clave, importante? Por ejemplo, en aquí te habla del tema plural en el tema político. Está señalando que dentro del Estado boliviano va a haber plurales muchos, ¿ya? Político es tema de partidos políticos, está hablando, ¿ya? Que dentro del Estado boliviano no debe haber solamente un solo partido, ya que para las elecciones, ya sea municipales, departamentales o en el tema político dentro del Estado boliviano, debe haber muchos. Si Juan o cualquier, en este caso, persona, de acuerdo a los procedimientos electorales, puede conformar otro partido político o una agrupación ciudadana o una agrupación indígena originario y campesino, por ejemplo. ¿Por qué te dicen aquí, mira, plural en el tema económico? En aquí mismo ya está señalando que en Bolivia va a haber muchos tipos de economía, la economía pública, privada, social, cooperativa y la comunitaria, que eso está regulado en la 4ª parte. Lo que nos interesa a nosotros, plural en el tema jurídico, que te está señalando que va a haber plural, muchos, en este caso jurídico, muchas formas de administración de justicia. Tenemos la justicia ordinaria, la justicia agroambiental, la justicia indígena, originario, campesino, la justicia especial, lo que es en segundo año en Derecho Constitucional, la justicia constitucional, plural, cultural, lingüístico. Este artículo, si lo desarrollamos, es amplio, ¿ya? Y más adelante en aquí, como se iba señalando, nos va a señalar el tema de la forma de gobierno, que Bolivia en este caso adopta, lo que vamos a entrar ya ahora, adopta, creo que es en el artículo 10, aquí está. La República de Bolivia. Por eso iba señalando que nosotros seguimos teniendo en este caso, las características de república, solamente el denominativo del Estado ha cambiado, esto por las características mismo que se señala. Hemos hecho el reconocimiento constitucional de las naciones, de las lenguas, culturas, en el tema jurídico, en el tema económico, en el tema político, muchos aspectos, ¿ya? Entonces, podrán ver aquí, Bolivia adopta para su gobierno, ¿ya? La forma, ¿ya? De gobierno democrática, participativa y representativa y comunitaria. ¿Por qué se dice en este caso que somos un Estado presidencialista? Porque como nosotros elegimos a nuestras autoridades, el que lleva la dirección de la administración del Estado va a ser el Ejecutivo. Por eso se dice que somos un Estado presidencialista, porque dependemos del presidente que va a llevar la dirección de la administración del Estado. ¿Ya? En otros estados son sistema de gobierno parlamentario, porque el Parlamento lleva la dirección o la administración del Estado. El Parlamento elige el primer ministro en este caso, ¿ya? Más adelante vamos a desarrollar. Entonces, creo que con esos puntos y extremos se entiende, estimados jóvenes. Vayámonos a los estados, en este caso, confederados, ¿ya? La confederación, ustedes de igual forma, ver, esto han debido desarrollar en el preuniversitario. No me recuerdo la fecha exacta, ¿ya? Bolivia en su momento, ustedes saben que teníamos que conformar una confederación con Perú, ¿ya? Era una de las luchas, uno de los aportes que uno de los presidentes, en este caso en su momento, ha planteado. Entonces, ese es el Estado confederado. Bolivia, por ejemplo, es un Estado soberano. Perú de igual forma es un Estado soberano, entonces ambos se unen, ¿ya? Y conforman el Estado confederado, ¿ya? O Estado confederal. No es por si acaso Estado federal, ¿ya? Otra cosa es hablar de Estado federal, que hay un Estado federal soberano y dentro de estos estados va a haber otros estados federales. ¿Qué pasa si Bolivia en un momento es un Estado federal? Entonces, Bolivia es un Estado federal, tiene una constitución general, Santa Cruz, La Paz van a ser estados, van a tener sus propias constituciones. Sin en cambio, el Estado confederado es que Bolivia, ya todo Bolivia es un Estado soberano, se une con Perú, que es un Estado soberano, y en ese caso conforman la confederación.
Ya por eso les iba señalando, ustedes han debido desarrollar en uno de los temas en historia de Bolivia, en el preuniversitario. Ya yo en su momento de igual forma he dictado esa asignatura, por eso les digo que hemos avanzado dentro de los temas que Bolivia con Perú en su momento tenía que conformar una confederación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es el Estado confederado. En este caso, o Bolivia con Chile y Perú se unen y conforman la confederación, ¿ya? En virtud a un acuerdo común, lo que nos señalen aquí. Miren, y está aclarando, la confederación o Estado confederal agrupa a distintos estados, en este caso a distintos países soberanos. Bolivia, Perú y Chile conforman una confederación. Un ejemplo estoy dando, ¿ya? Estados soberanos, en virtud a un acuerdo en común, ¿no? Puede ser el tema económico, puede ser el tema de comercio, dependiendo. Este tipo de organización establece un vínculo jurídico entre la unidad o la confederación y cada uno de los estados que la integran. Eso no quiere señalar que las constituciones ya no van a estar vigentes, porque la constitución ha sido producto de la soberanía de cada sociedad, de ese estado. Entonces, aparte de que Perú y Bolivia y Chile, un ejemplo, si conformamos una confederación, va a haber una normativa, ¿ya? De este Estado confederado, que va a regular en qué temas van a intervenir, en qué temas van a regular. En el tema económico será, o en el tema jurídico será, o en el tema de las fuerzas, o solamente en el tema de la moneda, o en el tema solamente de comercio, dependiendo. Ya por eso sí, en virtud de un acuerdo en común. No podemos dar algo específico, porque en este caso no se ha dado, ¿no? Pero es dependiendo ya en este caso de cada estado. Eso es en relación, estimados jóvenes, a este punto, ya de las formas de estado. Entonces, aquí nos va a aclarar algunos puntos, porque si bien yo le desarrollé las formas de Estado en base a esas concepciones, ya a esos aportes, pero internamente ya cada Estado va a tener su propia organización, porque necesariamente estos aportes que hemos desarrollado tanto en el unitario, federal y en el Estado regional, Estado confederado, cada Estado va a adoptar en base a sus características otras características va a insertar, como les he señalado, como en el caso boliviano, por ejemplo. En el caso boliviano, nuestra constitución nos habla de Estado unitario y de Estado autonómico, y la mayoría se puede confundir. Entonces, Bolivia aclara que Estado unitario solamente somos unitario en el tema del territorio, nada más. Y en el tema autonómico, cada entidad autonómica va en el tema autonómico, cada entidad autonómica va a elaborar su carta orgánica, estatutos, va a elegir sus autoridades en el tema político, imagínense. Sin en cambio, en otros estados solamente adoptan o bien Estado unitario o bien Estado autonómico. Entonces, ese tema nos va a establecer en esta diapositiva. En relación a otras características más internas de cada estado, nos va a señalar en relación a las formas jurídicas del Estado, distribución territorial del poder político. Entonces ahí nos va a hablar en relación a esas formas jurídicas de las formas de Estado, va a haber Estado unitario, federal y regional. Pero dentro de este Estado unitario, federal o regional, incluso confederado, cada Estado, como en el caso boliviano, va a complementar otras características más, como nos va a señalar en relación a las formas políticas del Estado, las relaciones entre los dos términos de la relación política, gobernantes y gobernados, estados democrático liberal y sus transformaciones. O sea, nos está señalando en el tema político, internamente ya en este caso, cada estado va a regular esa forma, a ver, de relacionamiento entre gobernantes y gobernados. Un ejemplo, en algunos estados, por ejemplo, si bien adoptan, digamos, por un estado autonómico, ya, un ejemplo, un estado autonómico, pero en otros, en el caso boliviano es el 50+1, por ejemplo, ya, en el caso de alcalde es el que gana con la mayoría, por ejemplo. Pero en otros estados que son estados autonómicos, en el tema político pueden señalar, no, para ser gobernador o para ser alcalde no se van a estar el 50+1, se van a estar el 70% o el que logre la mayoría absoluta, dependiendo, ¿no ve? O sea, esos detallitos a la elección, a
a la forma de votación o en relación a la normativa, por ejemplo, a ver, en el caso boliviano hay autonomía departamental, autonomía regional, autonomía municipal y autonomía indígena, originario y campesino, por ejemplo. ¿Ya? Sin en cambio, en otros estados va a haber autonomía, digamos, de provincia y autonomía municipal, nada más. No reconoce las naciones indígenas, no hay la autonomía regional. ¿No ve? O sea, esos detallitos les digo. ¿Ya? Entonces, necesariamente ya va a estar establecido. O como en relación a la cantidad incluso de los concejales, de los asambleístas, esos detalles necesariamente de gobernantes y gobernados, ya cada estado va a establecer. ¿Ya? Jóvenes, ya son las 20:57. La siguiente semana vamos a ingresar a las formas de gobierno, como les he señalado. ¿Ya? Tenemos el sistema parlamentario, el sistema presidencial, el sistema semipresidencial y el sistema convencional o de asamblea. Entonces, la siguiente clase ya el día jueves, en este caso, vamos a complementar este tema. Pero les adelanto que en el caso boliviano somos un sistema presidencial porque hay la división de poderes, pero en esta división de poderes es el ejecutivo el que lleva la dirección, ¿ya?, de la administración del Estado. Sin en cambio, en el sistema parlamentario es el parlamento el que participa, el que lleva la dirección de los asuntos del Estado. Ya, o sea, el que define, el que tiene mayor prepoder, en este caso, mayor poder de decisión, o mayor, en este caso, en la administración del Estado, va a ser el sistema parlamentario. Sin en cambio, el parlamento, en este caso, se llama el poder legislativo. ¿Ya? Sin en cambio, en el caso boliviano, no es el que lleva la dirección de la administración del Estado o de los asuntos del Estado, el legislativo. Es en este caso el presidente, el órgano legislativo. Pero eso no quiere señalar que si bien el ejecutivo lleva, en este caso, la administración, la dirección de la administración del Estado, eso no quiere señalar que no haya la división de poderes. La misma Constitución establece, ya que hay la división de poderes, que debe haber una coordinación y que todos los poderes, órganos del Estado están en la misma jerarquía, ¿ya? Eso ya los vamos a desarrollar la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda, consulta, estimados jóvenes, ya para concluir en este caso la clase de hoy. Se ha pasado rápido la hora. Doctor, Ya. buenas noches. Tal vez A ver, algún Esteban. un Díaz. texto de guía, tal vez, doctor. En tema de la asignatura, evidentemente hay un texto que es el texto de Eusebio Gironda, que es Teoría del Estado, pero no lo va a relacionar en relación específicamente a algunas características ya del mismo Estado plurinacional. Ustedes saben que si bien la Constitución es del 2009, recién desde el 2013, 14, 15, se han ido esclareciendo a través de sentencias o autos supremos, en este caso, aclarando el tema legislativo, el tema, por ejemplo, de los órganos ejecutivos. Esta primera parte, evidentemente, son resúmenes ya de ese texto, ya de Eusebio Gironda, de Teoría del Estado. Pero ya la segunda parte, incluso la tercera parte, ya va a ser más un enfoque en relación a las mismas características del Estado boliviano. Por eso lo que yo siempre hago, estimados jóvenes, más adelante, yo en sí les voy a facilitar las diapositivas y las preguntas que van a entrar al examen va a ser solamente de las diapositivas, ¿ya? Yo de una u otra forma las clases siempre intento relacionarlo en base a esa teoría que ya tenemos, pero también en base a lo que ya vivimos en la actualidad, a nuestro Estado mismo plurinacional. Tengo apuntes, ¿ya? A veces el tema de la publicación del libro, a veces tiene nomás cierta inversión de esa parte, pero no se preocupen, ¿ya? Yo les voy a pasar todo el material que sea necesario, pero las preguntas del examen va a ser en relación a todo lo que se está desarrollando en las diapositivas, ¿ya? Eso es, estimado Esteban. Gracias, doctor. Muy bien, Buenas jóvenes. noches. Ya, a ver, ya, Rosa. Disculpa hacer una consulta. Sí, doctor. No sé si va a crear una sala de Classroom específicamente de la materia para que lo vaya subiendo las diapositivas, doctor.
Sí, estimada Rosa María, no te preocupes. Ya mi compromiso así del primer día que les he señalado se va a crear y ahí se va a subir. Ahorita todavía tampoco estamos tan adelantados, tampoco tan atrasados. Gracias, doctor. Ya. Muy bien, Muchas jóvenes, gracias, doctor. les dejo para su siguiente clase. Rosa, Esteban, Listo. Cavi, Luis Alberto, Herminio, Graviel, Álvaro y a los demás universitarios. Ya nos vemos en la siguiente clase. Abrazos. Hasta luego, Buenas doctor. noches, doctor. Igualmente, Hasta hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Noches, buenas noches. No se olviden de las poleras. Buenas noches, doctor. Buenas, Obrigado, buenas. doctor. Buenas noches, doctor.